Hoy vamos a hablar de la teoría del acoso escolar. Como ustedes saben, desde la antigüedad la violencia estaba implícita en el método educativo, partiendo de la creencia de que la letra o los estudios entran con la sangre, frase que se hizo popular en la Edad Media y que traduce la concepción que llevaba a los procesos educativos de aquellos tiempos. Esta concepción sugiere que la violencia física era necesaria para tratar de educar al niño. Por ejemplo, en Roma, Horacio hace referencia a Orbío, el palmoteador, un maestro que empleaba los azotes como forma de educación. Los hebreos también azotaban a los niños e incluso les negaban el pan. En la Edad Media, los jesuitas tenían una persona a quien le llamaban corrector, encargaba de suministrar golpes a los estudiantes con conductas inadecuadas. Pero a partir de la influencia de Rousseau, que propone una visión distinta del proceso de enseñanza-aprendizaje, se inicia una nueva concepción que culmina en la visión de la infancia como un concepto consolidado y con la aparición de los derechos del niño a mediados del siglo XX. Las influencias de estas nuevas teorías psicológicas a principios del siglo XX, de autores como Piaget, influyen en los nuevos paradigmas educativos. Así surge el constructivismo, que introduce la idea de que el sujeto construye sus propios conocimientos y el docente simplemente es un facilitador. Este método se opone a la idea tradicional prevaleciente en la historia de que el docente es una autoridad incuestionable y el estudiante un simple receptor de conocimientos. Ya lo establece que la incuestionalidad del saber del docente suponía hasta cierto punto un poder y a la vez la verticalidad de la enseñanza hasta el siglo pasado, imponiendo límites entre el docente y el estudiante. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la violencia y salud, declaró la violencia uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Durante los últimos años se han hecho visible el fenómeno de la violencia escolar en diferentes medios sociales, educativos y de salud. Hemos visto opiniones donde establecen que existe un consenso de que la violencia es un problema que debe ser abordado por los medios educacionales y de la salud pública, dada la repercusión que tiene en al menos en ambos sectores. En el primero, por todo lo que significa en el contexto educacional, y en el segundo, por la importancia que tiene sobre la salud física, mental y psicológica y la debida atención que éste requiere. Esto se ha concretizado en la noción del acoso escolar, concepto de gran presencia mediática y por lo mismo de muy poca claridad sobre lo que significa. Desde hace varios años el acoso escolar ha dado de qué hablar en las sociedades del mundo, siendo un fenómeno que, al no dársele la importancia que se merece y que necesita, ha sido un flagelo muy grave. El acoso escolar ocurre cuando los niños o los adolescentes son atormentados continuamente por otro u otros con más poder, ya sea por su fortaleza física o por su nivel social. La escuela es el escenario en donde se aprende a convivir entre diversos sujetos con diversas personalidades. Y por esto también es el lugar donde más se resalta esta problemática. Pero no es el único escenario donde se manifiesta este fenómeno social. Por ello, el reconocimiento del ser social e histórico manifiesta una realidad importante en este sentido.
Acoso escolar viene del vocablo del inglés bull, que significa toro. En este sentido, acoso escolar es la actitud de actuar como un toro, en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más comunes son acoso escolar, matonaje, acoso, hostigamiento. Para que exista acoso escolar, deben de tener en cuenta 4 factores. Primero, debe haber una violencia intencional. Segundo, hay una relación desigual o un desequilibrio de poder. La víctima se percibe vulnerable y desprotegida. Es decir, la persona agredida puede ser herida o recibir alguna lesión física o moralmente. Tercero, hay violencia repetida y continuamente, es decir, no es un episodio aislado. Y cuarto, hay violencia en relación de pares o iguales, en este caso, entre estudiantes. El acoso escolar se ha considerado algo de niños, algo pasajero que permanecía oculto. Se consideraba como peleas, riñas entre menores. Sin embargo, y dado que vivimos en un mundo relacionado con las comunicaciones, este fenómeno a partir de la década de los años 70 comenzó a preocupar a diversas personas que pusieron de manifiesto que estos hechos repercutirían gravemente en el desarrollo del menor. En algunos casos incluso, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización. Consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. En algunos países de Europa, el acoso escolar empezó a generar preocupación y a generar también la reacción de las autoridades desde finales de la década de los 80 del siglo pasado. En los Estados Unidos de América, desde finales de los años 90, hay una elevada frecuencia de incidentes de violencia escolar. Lamentablemente, es un término que está de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en escuelas y colegios y que están llevando a muchos a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El tema del acoso escolar no es nuevo. Este fenómeno ha estado construyéndose a través del tiempo, por lo que los incidentes que se consideran como de acoso en los años 70 no necesariamente son los que se consideran hoy en día. Por tanto, se cree que los criterios de acoso escolar pueden estar siendo más elaborados día a día. Inicialmente, la violencia escolar asumía la forma de actos vandálicos leves, como romper cristales o pintar paredes. Sin embargo, los estudios criminológicos actuales confirman que la violencia escolar tiende hacia patrones de conducta más graves relacionados con la violencia física y verbal. Pero, ¿por qué ocuparnos del acoso escolar? La violencia en nuestro país, Guatemala, es de una preocupación constante. Podemos ver sus diferentes facetas en hogares, en las calles, en los colegios y en las escuelas. En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, publicado en el 2020, realizado por el encargo del Secretario General de Naciones Unidas, el mensaje central es que ninguna forma de violencia contra niños y niñas es justificable y que toda la violencia es prevenible. En este se definen las principales formas de violencia que se dan en las escuelas, que es el castigo físico y el psicológico, el acoso escolar, la violencia sexual
y la violencia por discriminación. El acoso escolar lo podemos definir como aquella violencia repetida entre pares, compañeros, compañeras, en las que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes de edad escolar. La Declaración de los Derechos del Niño y Niña contempla en uno de sus apartados que el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan formar la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en espíritu de comprensión, tolerancia, amistad, paz, fraternidad y con plena conciencia de consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Por otro lado, jurídicamente en Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia establece, ¿verdad?, que el Estado debe adoptar medidas necesarias para su protección. 1 de cada 3 estudiantes de sexto primaria en Guatemala reporta ser víctima de acoso escolar. El acoso escolar es un tipo de violencia que no solo afecta a la víctima, sino que tiñe todo el ambiente escolar de una atmósfera de abuso. Crea un clima de miedo y tensión emocional y constituye un obstáculo para el proceso de aprendizaje y la misión educativa en el colegio. Los agresores se acostumbran a conseguir lo que quieren a partir del abuso del poder y la manipulación. Las investigaciones indican que el 25% de los niños que ha cometido acoso escolar y que no han sido tratados a tiempo presentan mayor propensión a realizar hechos delictivos en la edad adulta que aquellos que no están involucrados. Quienes sufren agresión tienen serios problemas de autoestima, pierden el interés por los estudios y pueden padecer de depresión y de ansiedad. Pueden llegar a involucrarse en relaciones abusivas en la adultez o incluso suicidarse. Por último, aquellos que están alrededor, que participan de una manera directa o indirecta, los testigos o los cómplices, reciben indirectamente el mensaje que en este ambiente las cosas se quedan impunes, que el que trata mal a los demás y se aprovecha de ellos será el que domine. Experimentan temor y ansiedad constante por la posibilidad de ser el próximo blanco de ataque, o llegan a pensar que la violencia puede ser una estrategia que ellos mismos pueden adoptar. El acoso escolar es un comportamiento antisocial dañino que está presente en las escuelas de todo el mundo. La implicación del acoso escolar como agresores o víctimas tiene serias consecuencias a corto y a largo plazo para todos los miembros de la comunidad, ya sea el propio colegio, la familia y la sociedad, provocando problemas futuros relacionados con la depresión o dificultades en las relaciones sociales. Este comportamiento violento en los adolescentes es un asunto grave que debe abordarse con urgencia, ya que aunque el acoso escolar es un fenómeno cada vez más estudiado, aún existen algunas lagunas sobre su estabilidad a lo largo del tiempo y los cambios que pueden generar en un mismo individuo, lo que se conoce como perspectiva longitudinal del desarrollo en los jóvenes. Es importante establecer que la evolución del acoso escolar y su manifestación en comportamientos específicos conforme avanza la edad de los adolescentes ha sido tema analizado por equipo de criminólogos y han encontrado comportamientos específicos de acoso escolar en cada grupo de edad como adolescentes y ven cómo siguen involucrados en eso. Es por eso que es necesario
que nosotros los criminólogos estudiemos de la mano el acoso escolar, sobre todo porque debemos de conocer quiénes son los que participan en ella. Además, debemos de quitar los mitos sobre el acoso escolar, como aquellos mitos que establecen que son cosas de niños. Si a ti te pasó algo así, yo me enteraría de inmediato. Si te pasó algo a ti, resuélvelo tú, no seas infantil. No te metas en esos problemas. En fin, mitos sobre el acoso escolar. Como sabemos, existe dentro de el acoso escolar 3 personajes principales, que es el acosado, el acosador y los testigos o las personas que ven el abuso. Tanto el psicólogo debe de atender a ellos 3 como el criminólogo. En Guatemala aún estamos a tiempo de evitar una tragedia como ha pasado en Argentina, en Estados Unidos de América y en México. Así que, criminólogos, manos a la obra. Y nos vemos en un siguiente capítulo.